flujo sanguíneo hacia esta mucosa, como ya mencioné. Pero también, aunque tenemos estos agentes protectores, tenemos algunos agentes lesivos. Tenemos como dentro de ellos, pues, la infección por el Helicobacter pylori, el consumo de AINES, también tenemos el consumo de aspirina, el consumo de tabaco, reflujo gástrico, el retraso del vaciamiento gástrico, un aumento del vaciado del duodeno o una hiperacidez gástrica. Todo esto me puede causar una lesión en la mucosa. Entonces, cuando tenemos estos factores que son protectores y aquellos lesivos, cuando los lesivos pues inhiben o superan a los factores protectores, pues se me desencadena una úlcera péptica. El Helicobacter pylori secreta ureasa, que descompone la urea en dos cosas. La descompone en un cloruro de amonio y en monocloramida. También esta aumenta la secreción del ácido gástrico y afecta la producción de bicarbonato, por lo que el bicarbonato ya no será un agente pues defensor de la mucosa gástrica. Esto es importante que lo conozcan. ¿Cuáles cosas me pueden aumentar o disminuir el daño a estas defensas? Bueno, pues si hay algún tipo de isquemia hacia el riego sanguíneo, si hay un shock, por ejemplo, hipovolémico o un shock séptico, si hay un retraso en el vaciamiento gástrico o factores del anfitrión como la inmunosupresión. Entonces es importante que conozcamos la morfología de las úlceras pépticas. En el 98% de los casos, las úlceras se encuentran en la primera porción del duodeno o en la curvatura menor del estómago, como ya yo les dije. Esto es importante porque esto nos ayudará pues al diagnóstico de estas. En cuanto a lo que se ve macroscópicamente, vemos que son lesiones que son como redondeadas u ovaleadas, de 1 a 4 centímetros y que se encuentran normalmente en el duodeno y en el estómago. Estas tienen una formación o una forma en sacabocado, con bordes regulares y con un fondo que es necrótico, pero es limpio. Es un fondo limpio, es importante. En la micro, vamos a hablar de que, en la micro vamos a hablar de que estos, pues tienen 4 segmentos, las úlceras tienen 4 segmentos microscópicos que es importante que conozcamos. Vamos a encontrar que en la primera porción tenemos bases y bordes con un tamaño fino que tienen algún tipo de restos de fibrina o fibrinoide y que tiende a ser necrótico. En la zona 2 o en la segunda zona podemos encontrar una zona de un infiltrado inflamatorio que normalmente, o bueno, predominantemente, esa inflamación va a ser aguda, es decir, que vamos a encontrar neutrófilos. En la tercera zona, que es esta zona que vemos por aquí, encontramos un tejido de granulación con un tipo de inflamación no específica. ¿Por qué? Porque vamos a tener un tejido de granulación, pero también vamos a encontrar linfocitos, encontraremos neutrófilos por aquí y algunos tipos mononucleares, como son los macrófagos. Por eso se dice que es un tipo de inflamación no específica. Mientras que en la última zona, por aquí abajo, pues encontraremos una cicatriz colágena, como ven aquí, una cicatriz colágena, y que tiende a ser fibrosis. Entonces eso es lo que encontramos. Recordando un poquito, pues en las úlceras pépticas ya conocemos las especificaciones de su macroscopía y agregarle, pues que esta en su fondo, por las formas en las que se ve esa lesión crónica y única en saco abocado, nos recuerda como a las ruedas de una carreta, a las ruedas de una carreta. Esto podemos tener algún tipo de hemorragia, pero su fondo siempre estará limpio. Y ese fondo estará limpio por la acción de los jugos peptídicos o jugos gástricos en esta zona. Aquí vemos una úlcera péptica, eh, o bueno, con una fosilla gástrica, y es que en esta encontramos la aparición del Helicobacter pylori. Esta es una tensión
de Gienza. Miren aquí la microscopía, donde vemos un tipo de inflamación con bordes, una superficie fibrinoide con restos necróticos. En una segunda fase encontramos un tipo de inflamación específica de tipo aguda con neutrófilos. En la tercera fase o en el tercer nivel encontramos un tipo de inflamación inespecífica que podemos tener células mononucleares, linfocitos, macrófagos y un tejido de granulación. Y ya por aquí, por último, encontramos la fibrosis de un tejido cicatricial. Aquí podemos encontrar lo mismo en esta úlcera PEP. El carcinoma gástrico es una neoplasia epitelial maligna que deriva de las paredes de revestimiento del estómago. Esta se caracteriza porque tiene una gran capacidad de iniciación y de destrucción de los tejidos eh, subyacentes, es decir, que es un carcinoma bastante agresivo. Este, de todos los tumores que afectan al estómago, el adenocarcinoma de estómago es el más frecuente de todos. Y este pues muestra una alta incidencia en aquellos países que van en vías de desarrollo, que ya están desarrollados, como es Rusia o Chile, también en Colombia, en Costa Rica. Y es más frecuente en los hombres que en las mujeres. Y aquí en República Dominicana, para 1930, era la principal causa de muerte. Pero su incidencia pues ha ido disminuyendo, o al menos se cree que en realidad la incidencia de otros cánceres han ido aumentando. En cuanto a su etiopatogenia, se pueden clasificar en tres grandes grupos. Tenemos sus factores de riesgo, los factores ambientales, los factores del huésped, los factores genéticos. Entre los factores ambientales está la infección del Helicobacter pylori, el tipo de dieta que tenga la persona, el nivel socioeconómico bajo y el cigarrillo. Se cree que el tipo de dieta, porque muchas veces, pues, tenemos una dieta deficiente en vitaminas, en antioxidantes, en proteínas, en comida con hierro, comida con alimentos nutritivos que son realmente necesarios para el desarrollo tanto del bebé como del adolescente o mantener el estado saludable de una persona adulta. Se cree también en el nivel socioeconómico bajo, producto de que muchas personas que realmente no tengan un buen ingreso, pues no van a dedicar quizás mucho dinero a la formación, pues no van a destinar mucho dinero para la parte de recolectar todos esos nutrientes de comida recomendada, sino que van a irse por algo simple y algo barato para satisfacer las necesidades de la familia. Dentro de los factores de huésped destaca que un paciente tenga gastritis crónica, una gastrectomía parcial. Tenemos también con algún tipo de adenomas gástricos o un esófago de Barré. En la parte genética, pues tenemos que hay una relación eh, en el grupo sanguíneo A por el factor de Lewis en la sangre. Está la historia familiar con este tipo de cáncer o el síndrome de cáncer de colon hereditario, tipo no polipósico. Y luego está el síndrome del carcinoma gástrico familiar, donde 7 de cada 10 miembros de una familia pues tienen un adenocarcinoma gástrico. En cuanto a la distribución del carcinoma gástrico, este es más frecuente entre el píloro y el antro, luego en la curvatura menor del estómago, la curvatura mayor del estómago y el cardias. Es decir, que es muy frecuente la aparición de un adenocarcinoma gástrico y la aparición de las úlceras pépticas.
En cuanto a su clasificación, tenemos tres formas de clasificar el carcinoma gástrico: en un patrón de crecimiento macroscópico, en el patrón de crecimiento microscópico o en la profundidad de la invasión a la mucosa. Si tomamos en cuenta ese patrón de crecimiento macroscópico, tenemos tres tipos de carcinoma gástrico: un carcinoma exofítico, un carcinoma plano o deprimido, o un ulcerado o excavado. Por ejemplo, aquí se muestra también la forma de clasificación de acuerdo a si es un carcinoma gástrico, dependiendo de qué tan avanzado sea la infiltración. Este se clasifica pues en una clasificación precoz o una clasificación avanzada. Vamos a ver un poquito del carcinoma gástrico, pues en sus patrones macroscópicos. Tenemos el patrón exofítico, tenemos el patrón plano o deprimido y el patrón excavado. Ahora, esto es en un carcinoma precoz, si lo clasificamos por el grado de invasión a la mucosa. Si es en un carcinoma gástrico avanzado, tenemos el exofítico, tenemos la linitis plástica o tenemos un excavado. Y también tenemos la clasificación microscópica o la clasificación de Lauren, que subclasifica al carcinoma gástrico en dos, en un patrón intestinal y en un patrón difuso. Aquí estamos viendo un carcinoma gástrico de forma exofítica o polipoide. Aquí vamos a ver que hay un tipo de masa que protruye hacia la luz en forma de un coliflor o brócoli, con sus bordes irregulares, con abundante hemorragia y abundante necrosis. Esto su coloración va a depender pues de la coloración de la mucosa y de qué tan necrótico o avanzado esté el carcinoma gástrico. También tenemos el carcinoma gástrico de tipo ulcerativo. Ese parece un cráter, es decir, una lesión muy parecida a una úlcera. Vamos a tener como si fuera unos bordes, una lesión en forma de sacabocado, con unos bordes irregulares, eritematoso, con abundantes hemorragias y abundante necrosis, pero que este se caracteriza, a diferencia de la úlcera péptica, por un fondo necrótico sucio, donde la acción de los jugos gástricos y peptídicos no son suficientes para limpiar esta zona necrótica. También encontramos la linitis plástica. La linitis plástica en el patrón plano, pues es un tipo de carcinoma gástrico donde la lesión pues ocurre dentro de la parte muscular, o bueno, en la parte de la mucosa que afecta el plano muscular. Y este tipo de lesiones es muy importante porque tienden a pasar desapercibidas y por eso se considera que es uno de los carcinomas gástricos un poquito más peligrosos, porque es muy difícil su diagnóstico. En él lo que encontramos es una especie como de arruga de la mucosa que puede confundirse con las arrugas normales que tiene el estómago. Este da un patrón radiológico y es en la forma de pico de gallo, donde vamos a ver un engrosamiento de las paredes y de la mucosa del estómago y una disminución de la luz del estómago. La linitis plástica, los patólogos entienden o refieren que una vez cortando este tipo de tumor, pues hace una especie de chirrido, como si estuvieran cortando una bota de cuero. Miren aquí la linitis plástica. Si lo ven de esta forma, pues no pareciera que estuviéramos en la presencia de un tumor. Por eso solamente algunos gastroenterólogos, endoscopistas muy experimentados pueden diagnosticar a través de endoscopía. Miren aquí la linitis plástica. En cuanto a la clasificación de Lauren, la clasificación microscópica, la clasificación microscópica